a depositar en las manos de Dios esta reunión. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti como hijos tuyos, dándote las gracias por lo bueno y generoso que has sido con nosotros. De manera especial, Señor, queremos depositar en tus benditas manos la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí conectados y las familias mismas, Señor. Gracias, Padre, por el instrumento que vas a utilizar el día de hoy. Jesús, Señor, José de Jesús Mora, Señor, tu hijo, el cual vas a ser tú, Señor, como instrumento para con nosotros. Tú vas a hablar a través de él. Gracias, Señor. Gracias por la vida de él, de su familia, por su trabajo y por todo lo que hace, Señor. Y somos todo oído nosotros, para afila nuestro oído, que ninguno de nosotros haga así como entra, Señor, a esta sesión. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, bien, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora donde nos encontremos, el lugar donde nos encontremos. Sean todos bienvenidos a su capítulo Empresarios Ejecutivos de la ciudad de Tegucigalpa, de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio Evangelio Completo. Normalmente nosotros nos reunimos presencialmente en el Hotel Florencia, frente al Boulevard Suyapa, acá en Tegucigalpa. Y siempre lo acostumbramos a hacerlo un día martes a las 12 del día, como ahora lo estamos haciendo de la manera virtual, por razones ampliamente conocidas. Así que sea usted bienvenido a su capítulo Empresarios Ejecutivos. Y para que usted sepa qué somos y qué no somos, le vamos a pedir al ingeniero Arturo Díaz que nos comente qué es en sí nuestra organización. Arturo. Sí, buenas tardes a todos de nuevo, hermanos. Estamos cumpliendo con el objetivo del capítulo este mediodía, de traer un testimonio precisamente como un testimonio que Dios está en nuestras vidas. Y queremos recordar que nuestra identidad proviene de esa visión que puso Dios en un hijo de Dios, precisamente. Es una fraternidad internacional constituida por hombres laicos, no profesionales de la fe, no somos pastores ni sacerdotes, pero sí somos de cualquier tipo de oficio, profesión civil, ¿verdad? Los cuales nos aglutinamos creyendo en un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que encarnó a su Hijo para que viniera por nuestra salvación y para poder escuchar esos milagros acá en este tipo de reuniones de fraternidad, los cuales nos permiten que nos reunamos, como esa visión lo dice, en lugares neutrales como hoteles, restaurantes y cafeterías, a compartir experiencias que Dios pone en nosotros por medio de un testimonio. En estos casos nos reunimos por medio de estas reuniones virtuales. Somos la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo y no dependemos de ninguna iglesia ni local ni internacional, y tampoco pretendemos ser ni una nueva iglesia, ni tampoco mucho menos una secta. Estamos en los 5 continentes del mundo, en más de 150 naciones, y son miles de capítulos que se reúnen de esta misma manera para escuchar las maravillas de Dios. Servimos a Dios porque nuestro propósito fundamental es compartir el amor y la compasión, la realidad de Dios en nuestras vidas. Nuestro objetivo principal es establecer una relación personal con el Señor Jesucristo para que con su ayuda seamos mejores hijos, mejores esposos, mejores padres, mejores ciudadanos, mejores patronos, empleados y mejores hijos de Dios. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Y a los que nos están viendo y escuchando, pues nuevamente bienvenidos. Siéntanse bien, siéntanse en confianza con nosotros y apresure su oído, pues, a escuchar las maravillas que Dios hace en la vida de una persona, como el de este caso. Y sin mayor preámbulo alguno, bueno, antes de escuchar el testimonio, queremos decirle que en nuestros lugares de manera presencial acostumbramos nosotros a llenar una hoja especial llamada hoja de oración, en la cual nosotros anotamos una serie de dificultades, problemas o lo que usted tenga, que con sus propias fuerzas usted no ha podido lograr. Luego las apuntamos ahí y al final de la reunión oramos por ellas. Nadie sabe lo que está escrito ahí, solo Dios y usted. Y precisamente nuestros testimonios versan sobre la respuesta que Dios da a esas peticiones. De igual manera, de manera así virtual,
le pedimos que usted ahí en la comunidad de su casa haga usted también, o en su oficina, haga usted también una lista de cosas que usted crea que usted no puede solventar, y al final vamos a orar por ellas. Si no la quiere apuntar, pues al menos tenga en mente, que es importante para nosotros y para usted, porque al final el testimonio pues va a orar por ella. Sin mayor preámbulo alguno, vamos a presentar el testimonio de este día y nos referimos al señor José de Jesús Mora, el cual es catedrático universitario, vive en la ciudad de San Pedro Sula, casado, padre de 2 hijos y servidor del capítulo Los Arcos de San Pedro Sula. Y para mayor información, pues dejemos que él nos los comente. Así que José de Jesús, ahí sale muy bien que todos somos de Jesús, lo que muchos dicen con Jesús. Algunos dicen, cuando digo Julano de Jesús, no, yo no soy de Jesús, y empiezan a decir, él sí le sale bien porque así se llama, le sale muy bien a José. Bienvenido, José. Y somos todo oído para usted también. Muchas gracias. Voy a quitarme la mascarilla, mejor. Para que se escuche bien. Se escucha mejor, creo, ¿verdad? Sí. Y me voy a dejar la careta. Es que estoy aquí en el trabajo. Bien, muchas gracias, Roberto. Y gracias por la invitación a compartir este mediodía, el testimonio de mi vida. Brevemente resumido, y un testimonio de sanidad espiritual y física. Quiero decirles que cada vez que se hace la presentación de quiénes somos en la fraternidad, dice, no somos pastores ni sacerdotes, pues yo sí soy sacerdote y no un ex sacerdote, porque el ex sacerdote no existe, es decir, el que fue válidamente ordenado en la Iglesia Católica es ordenado para toda la vida. Con algunas profesiones se dice incluso, un abogado, por ejemplo, ya no deja de ejercer, tiene su finca y sigue siendo abogado, aunque se dedique a la caficultura o a la ganadería. Y lo mismo sucede con un ingeniero. Si sucede así con las profesiones, y yo no es que me aferre al ministerio sacerdotal, yo más bien he decidido elegir otro estilo de vida, porque hace ya 13 años me casé. Hace 14 años, porque pedí un año sabático, hace 14 años pedí un año sabático para poder replantearme la vida. Después de 12 años de ejercicio, de ejercer el sacerdocio o de ejercicio ministerial en la Iglesia Católica, me replanteé. Sigo permaneciendo en la fe católica. Yo sé que no es mucho, no debemos insistir en el tema, claro, de religión, porque en la fraternidad lo que buscamos es una relación personal con el Señor. Y eso me ha dado la fraternidad a mí. Una relación muy fuerte, sólida, especial. Sigo permaneciendo en la fe católica, en la Iglesia Católica, pero con una misión particular, creo yo, dentro de la fraternidad, a partir de esta vivencia y de esta experiencia que he tenido. Bien, yo siempre digo que Dios enriquece nuestra geografía humana, los padres que hemos tenido, las oportunidades que hemos tenido. Las cosas no suceden por casualidad en nuestra vida, sino que muchas, tarde o temprano, van teniendo su explicación o su justificación. Muchas de ellas tal vez no encontramos una respuesta inmediata, pero con el paso de los años y los acontecimientos nos vamos dando cuenta de que sí tiene sentido todo eso que vamos viviendo en nuestra vida. Y Dios se encarga de sacar milagros incluso de los errores humanos o de los desaciertos nuestros. Nací en el seno de una familia católica, estudié en el Colegio Salesiano en Nicaragua. Soy de origen nicaragüense, pero naturalizado hondureño porque vivo en Honduras desde los 13 años de edad. Y mi primer pleito con Dios se dio justamente cuando me separé de mi familia. Después de la guerra vino la contrarrevolución en Nicaragua con resultados realmente devastadores para la familia nicaragüense. 160,000 muertos fue el resultado, aunque en la insurrección final de 1978 a 1979 no se dio la gran cantidad, después sí, con
la contrarrevolución que ocupó territorio hondureño y atacaba desde el territorio hondureño. Y los jóvenes en Nicaragua eran reclutados para el servicio militar y era dramático ver cómo los sandinistas entregaban los cadáveres de jóvenes a sus madres. 3 meses o menos de entrenamiento militar y eran enviados a pelear a la frontera con gente adiestrada para la guerra. Es así que mis padres deciden entonces que mi hermano y yo, mi hermano es un año mayor, debíamos salir del país y debíamos hacerlo pronto porque cada vez más bajaban la edad por la cual se podía salir en Nicaragua. Jóvenes de 18 años en adelante no podían salir, estaba prohibido. Y luego otro año fueron limitando a 17 y así lo iban haciendo cada vez más. Por eso y cuando yo me separo de mi familia y vengo a vivir a Honduras, siempre sostenidos por mi familia y apoyados por ellos, pero separados, ahí tengo el primer pleito con Dios, o al menos la imagen que de Dios tenemos, porque a veces nos peleamos más con las ideas que tenemos sobre Dios que con Dios mismo. Yo decía, si Dios es bueno, si Dios es bondadoso, si es ternura, si es comprensión, si quiere la unidad familiar, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite el dolor, el sufrimiento? Y uno comienza a cuestionar a Dios. Pero Dios se las arregla de una u otra forma y de nuevo volví a retomar el tema de la vocación porque desde temprana edad yo sentí este llamado del Señor a servirle. Estaba realizando yo la primera comunión en el colegio junto a mi hermano y de repente, como si hubiese desaparecido la gente que estaba ahí en la celebración de la misa y no quedaba más que su servidor, el altar, el sacerdote. Y yo le decía a Dios en ese momento, no le decía, sino que más bien sentía un fuerte deseo y decía, yo quiero servirte, Señor, pero no quiero hacerlo de este lado, quiero hacerlo del lado de donde está Él, de donde está el sacerdote. Y manifesté eso y comencé proceso de acompañamiento vocacional para madurar la vocación. Pero cuando me separé de mi familia a los 13 años, ahí como que rompí ese compromiso y dije, no quiero ni escuchar de servirte ni de nada. Y así pasó algún tiempo, pero como les digo, Dios se las arregla siempre para, de una u otra forma, para llamarnos nuevamente. Entré al seminario a los 17 años de edad, transcurrieron mi tiempo de formación, 3 años de filosofía, 4 de teología. Al final fui ordenado en 1994 y ejercí el ministerio. Realmente me realicé en el ejercicio ministerial. Si algo que me gustaba realmente y disfrutaba muchísimo era el acompañamiento pastoral, el servir en las comunidades. Y luego hubo algunas diferencias de criterio. En el momento, uno dice que ciertos ideales se vienen por los suelos. Muchos de los ideales con los que yo vivía se vinieron abajo al contrastar un choque al percibir mucha incoherencia. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero igual percibí mucha incoherencia y es fácil que uno luego justifique su pecado, su mediocridad a partir del mal ejemplo que otros pueden dar. Y entré en una crisis y por eso es que pedí el año sabático. Al final del año sabático, en el 2007, comuniqué a los obispos mi decisión de no seguir ejerciendo el ministerio. Y Dios me regaló una bella familia. Estoy casado, tengo 2 hijos. José Alejandro es uno de mis hijos, tiene 11 años de edad. Valentina tiene 9 años de edad. Y aunque Dios me dio esta bendición hermosa de la familia, a veces los seres humanos somos ingratos, es decir, un bien, siempre he dicho yo, aunque a veces no lo he cumplido, pero las bendiciones cuando se agradecen, se cuidan, se estiman, se protegen, se conservan. A veces no nos damos cuenta del foco hasta el día en que se funde. La salud la damos por descontado, la familia la damos por descontado, el trabajo también. Y un día llegamos a perderlos y nos damos cuenta de la importancia
de ello. Mis hijos iban creciendo sanamente. Yo me encontraba personas que me invitaban, asistía a la Iglesia Católica y me invitaban a formar parte de grupos, el catecumenado, la renovación carismática. Y me encontraba también otras personas, como por ejemplo quien me invitó a la fraternidad, Manuel Cerón, y me decía, Manuel, Dios no se arrepiente del llamado que le ha hecho y Dios lo quiere para cosas grandes. Y lo invito a esta reunión de FINEC. Y muchas veces yo le decía y le prometía que iba a asistir, pero nada más del diente al labio, nada más para quitármelo de encima, lo sentía muy insistente y yo le prometía que sí iba a asistir, pero no lo hacía. Pero asistí ocasionalmente un par de veces, sí me gustó mucho la reunión, pero dije, esto no es para mí. Y mi fe se fue enfriando. Mi fe se volvió más que tibia, fría realmente, fría. Y a la edad de 6 años, hace 3 años, mi hija comienza a tener unas reacciones alérgicas a los alimentos. Y nosotros pensábamos que era algo bastante típico y casual que ahora le da a los niños, porque los niños los protegemos tanto que realmente no desarrollan las suficientes defensas como para enfrentar el ambiente. Antes tomábamos leche directa de la vaca y no nos pasaba nada. Y ahora que los niños son alérgicos a la lactosa, al gluten, al huevo, a la crema de maní, a muchas cosas, al chocolate, a muchas cosas. Ahora salen tan delicaditos los niños, tan frágiles realmente. Pero mi hija le hacen las pruebas de alergia, aunque mi esposo es médico, le llevamos a donde un especialista de alergia, y le hacen las pruebas de alergia y sale alérgica a unas cuantas cosas y ella comienza un tratamiento. Pero como su salud no mejoraba, se le hacen más pruebas, se le hace una endoscopía, una biopsia y eh, la, la especialista nos dice en ese momento que mi hija padece de una enfermedad bastante rara, poco frecuente. El diagnóstico era una esofagitis eosinofílica. ¿Qué significa? Que es una enfermedad autoinmune como es el lupus o como el sistema inmunológico percibe los alimentos como si fuesen una amenaza y comienza a rechazarlos. Por eso es que mi hija, cuando comía, tenía dolor de cabeza, náuseas, vómito, dolor abdominal y casi todo lo vomitaba. Mi hija fue perdiendo peso gradualmente. Cuando nosotros comenzamos a investigar un poco más de esta enfermedad, realmente nos aterraba que mi hija llegara a esos estados avanzados de la enfermedad en los cuales los pacientes no pueden ser alimentados si no es por sonda, porque como en el esófago comienza a formarse un tejido calloso, como si fuese una manguera anillada, los alimentos ya después no pueden pasar. Y entonces yo doblaba rodillas, clamaba y reclamaba. Clamaba a Dios, pero también le reclamaba. ¿Por qué? ¿Por qué le sucedía eso a mi hijo? Eso es lo que usualmente hacemos. Reclamamos a Dios de por qué ciertos acontecimientos en nuestra vida son tristes, difíciles, dolorosos. Le reclamamos a Dios. Y así nos la llevamos entre clamar y reclamar. Y cuando eso sucede, realmente llegamos a perder una de las piezas claves de un milagro, como es la fe. Porque cuando comenzamos a cuestionar la bondad y la sabiduría de Dios, es como decirle a Dios, nosotros haríamos mejor las cosas de lo que le estás haciendo. Hay una película que es una comedia que se llama Todopoderoso. Y había alguien que cuestionaba a Dios y Dios le dice, bueno, pues ya vienes cuestionando tanto que te voy a ceder mi puesto. Y la película se desenvuelve con mucho humor, pero también como una crítica a esa actitud crítica de parte nuestra, que pensamos que la tarea de Dios es fácil. Pues si Él tiene el poder y es muy sabio, ¿por qué no hace mejor las cosas? Pensamos nosotros. ¿Por qué el sufrimiento de niños? ¿Por qué la muerte de niños prematuros? ¿Por qué en este momento hay una niña, por ejemplo, con un
en una situación muy difícil y sus padres también. Apenas es una niña de unos 6, 7 años, Mía Jordana. Tal vez muchos de ustedes han estado orando por ella porque se ha pedido mucha oración por ella, por un tumor que ella tiene. Y recientemente ya habíamos comenzado la reunión cuando la tía me escribe y me dice, necesito que hable con los padres porque Mía ha sido desahuciada. Realmente uno en esos momentos, uno dice, "Bueno, ¿y qué le pasa a Dios? ¿Será que ha descuidado este mundo y ha perdido o ha cedido soberanía al mal?" Y es lo que uno cuestiona. Y como les digo, cuando uno comienza a cuestionar a Dios, pierde la fe y pierde también la esperanza. Y aunque uno clame, pida a Dios, sin la fe no veremos la gloria de Dios. El mismo Señor nos lo dijo. La fe es la condición para que Él haga los milagros. Porque en el Génesis se nos narra que Dios creó todo de la nada, pero es la única vez, la única ocasión en que Dios iba a hacer eso. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante contaría con la confianza total como materia prima sobre la cual Él quiere trabajar, sobre la cual Él quiere obrar. Y aún la misma muerte, porque a veces nosotros decimos, todo tiene arreglo menos la muerte. La resurrección de Cristo es la respuesta incluso a la muerte, porque la muerte deja de ser simplemente dejar de existir y se convierte en paso hacia la vida eterna. Pero en esos momentos en que un hijo sufre, uno sufre moral, físicamente, espiritualmente. José Saramago, premio Nobel de Literatura de nacionalidad portuguesa, él ya falleció, decía que los hijos son un curso intensivo donde aprendemos a amar a alguien más que a nosotros mismos. Cómo se ama un hijo, qué estamos dispuestos a hacer por un hijo, a renunciar a todo, a hacer cualquier sacrificio por un hijo. Entonces, ver el sufrimiento en mi hija nos hacía sufrir en familia. Era una situación en la cual esa necesidad, sin embargo, me iba a acercar de nuevo al Señor y de una forma en la cual jamás me volvería a separar de Él. Es esta necesidad de un milagro que me lleva a la fraternidad. Las invitaciones, entonces, que Manuel me hacía, esta vez yo las recibo y acudo por pura necesidad, en busca de un milagro. Y esos instrumentos, el sobrecito y la papeleta, yo escribí en la papeleta, Señor, sana a mi hija, Señor, sana a mi hija. Ella había comenzado una terapia de exclusión de alimentos. Es decir, mi hija estaba limitada a 3 alimentos nada más. Ella solamente podía comer papa, arroz y carne. Y aún así, bajo esa terapia de exclusión de alimentos, la salud de mi hija no iba mejorando, todo lo contrario. Y lo que venía después de eso era un tratamiento agresivo de esteroides, que mi esposa entonces se oponía a ese tratamiento porque decía, los efectos secundarios son terribles también. Puede desarrollar diabetes, va a afectar sus huesos, va a afectar su crecimiento. Es decir, los efectos secundarios de un tratamiento agresivo de esteroides también le iba a provocar daño a mi hija. Yo acudí a la fraternidad, pero ahí en la fraternidad sucede que estos testimonios que uno comparte son vitales y decisivos para las personas que llegamos necesitadas, rotas, destrozadas en ese momento. Porque cada testimonio, que es un relato irrefutable, yo puedo debatir lo que usted piensa en política. Yo puedo debatirle a usted lo que usted opina sobre determinada persona. Lo que yo no puedo debatirle es lo que ha sucedido en su vida. Eso no se lo puedo rebatir. Y cada testimonio que yo fui escuchando en la fraternidad fortalecía en mí la fe de que Jesús era capaz de sanar, de darnos ese milagro que tanto esperábamos.
¿Cuánto se iba a tardar? Ese es el otro lado de la moneda. Ese es donde la mula botó a Genaro. Porque a veces uno piensa que ese milagro tarda demasiado, que no llega y uno comienza a desanimarse. Entonces se debate entre creer o no creer. Creer en la existencia de Dios sí resulta de por sí un desafío, porque Dios parece como esconderse más en esas situaciones. Hicimos, bueno, es un acto de fe, creer en la existencia de Dios y defender la existencia de Dios es un acto de fe, pero afirmar de que Dios lo escucha a uno en esos momentos de necesidad, de que Dios le responde, es un acto de fe más profundo todavía. Hay una tía de mi esposa, bueno, esta tía que nos visita de los estados, porque vive en los estados, la tía de mi esposa, Isabel es su nombre, una mujer llena de Dios, y cuando venía y se hospedaba en nuestra casa nos predicaba palabra, un instrumento verdaderamente de Dios. Pero en ese momento, aunque yo me emocionaba y quería creer esa palabra que yo había escuchado muchas veces, y aquí cuando yo digo creer en la existencia de Dios es una cosa, eso es creer en Dios, pero creerle a Dios es otra fe más fuerte y más profunda. No se trata solamente de creer en Dios, se trata de creer a Dios, se trata de creerle a sus promesas. Y esta mujer, la tía de mi esposa, Isabel, nos recordaba la palabra y nos decía, esta enfermedad no es de muerte para que se manifieste la gloria de Dios. Sí, pero ¿cuándo? Decía yo, o pensaba en el momento. Y me emocionaba mucho escuchando cuando ella nos daba palabra y cuando nos daba ánimo, pero luego ella se iba y yo era una llamada de tusa realmente. Ese ánimo y esa emoción que sentía decaía. Pero en la fraternidad, asistir a la fraternidad, era escuchar cada testimonio y volver a confiar en que lo que para nosotros es imposible, para Dios sí es posible, en que Jesús puede darle vuelta a un diagnóstico médico pesimista, puede darle vuelta, puede darle un giro a la vida de alguien. Así que comienzo a pedir más y a ser constante. Pero aunque yo creía firmemente y creía con más fuerza, sin embargo, era necesario atravesar por otra situación. Y un día esta tía de mi esposa, Isabel, me llama a principios del año pasado, del 2019, y me dice, José Jesús, en realidad lo que tú tienes que hacer es pedir que oren por ti. Y yo digo, bueno, pero si yo no estoy enfermo, quien está enferma es mi hija, es mi niña. Y ella me dice, sí, pero así como Pablo, camino a Damasco, fue derribado y luego lo llevaron y no podía ver y lo llevaron para que oraran por él, así tienes que pedir a alguien que oren por ti. Y entonces llamo a Manuel porque ya uno comienza en el dolor, lo hace uno caminar más en obediencia y más atento a la voluntad y a los signos de Dios. Llamo a Manuel y le digo, Manuel, necesito que oren por mí. Y Manuel me dice, sí, con mucho gusto, Padre Mora, ahí vamos a llegar. Y ese día, un 28 de enero que yo lo llamé, no pudo llegar hasta el día siguiente. Algo se le complicó y al otro fraterno también que iban a venir. Y cuando vienen aquí, me dicen ellos, ¿dónde podríamos orar? Y aquí en la universidad donde yo trabajo hay muchos espacios donde pude haber elegido mi oficina, un salón de reuniones, un auditorio, eh, hay aulas, muchísimas aulas. Yo bien les pude haber dicho, pero no sé por qué yo elegí un sitio que es la sala de juicios orales. En los campus nuestros hay una sala que es como nuestra carrera de derecho, es la más grande que tenemos, entonces se construye en cada campus una sala de juicio que simula muy bien ese ambiente en los cuales nuestros estudiantes de derecho en el futuro, ya siendo abogados, van a litigar. Elijo ahí
Y realmente lo que se iba a celebrar ahí era realmente un juicio de Dios sobre mi pecado, pero no un juicio de condena, sino al contrario, de liberación y de perdón, un juicio de misericordia. Eso es lo que iba a celebrarse ahí, porque cuando entramos en ese momento, ellos me dicen, usted puede adoptar la postura que desee, puede quedarse de pie o puede arrodillarse. Y yo dije, de rodillas, he estado mucho pidiendo por la salud de mi hija, un momento más, ni me va a doler, ni me va a quitar nada, y me arrodillo en ese momento y comienzan ellos a orar y comenzamos a orar por la salud de mi hija. Y ellos en ese momento me imponen manos y me dicen, y ahora va a repetir esta oración. Yo sabía que iba a orar esta oración de aceptación y me la sabía, pero esta vez sería diferente. Porque cuando Manuel me dice, repita con nosotros, Señor Jesús, y yo comienzo a repetir, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. En ese momento comienza a pasar como si fuese la película de mi vida en fracciones de segundo. Y lo que se me viene en ese momento a la mente, a la memoria, es el capítulo 6 del libro de Proverbios, en lo cual se nos dice que hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que detesta. Con esa introducción cualquiera inmediatamente va a la Biblia y dice, ¿cuáles son esas cosas? Proverbios 6:16, ¿cuáles son esas cosas que aborrece? A veces uno hace una suma simple y dice 6 que aborrece, 7 que detesta, entonces son 13. No, en realidad son 7, pero 6 aborrece y 7 detesta. Y cuando comienzo a recordar, ya yo no puedo evadir ni buscar justificación, ni darme baños de pureza diciendo que eso no lo he cometido. Y cuando comienzo a recordar cuáles son esas 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que detesta, yo comienzo a temblar y comienzo a llorar en ese momento. Los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos manchadas de sangre, el corazón que planea perversidad, los pies presurosos para hacer el mal, el que levanta falsos testimonios, el que crea división entre hermanos. En ese momento, yo que me había eximido, que me había disculpado, no podía seguir avanzando, no podía seguir más la oración. Ellos vieron que yo me pausé en ese momento cuando yo dije, Señor, reconozco que soy pecador, porque esa vez, por primera vez, sentía con total autenticidad, con el alma desnuda y sin ninguna evasiva, reconociendo mi condición, mis errores, mi pecado, mi soberbia, mi prepotencia, mis errores, todos los errores cometidos en ese momento como que se agolpaban en ese momento y delante de mí. Y afortunadamente la oración continúa. Y hoy me arrepiento. En ese momento yo lloraba, sudaba y lloraba. Y te pido que me perdones. Por primera vez, de manera intensa, de manera inexplicable, indiscutible. Yo sentí el perdón del Señor sobre mi vida y sentía que el acto salvífico del Señor en la cruz cobraba todo el sentido, porque estuvo crucificado no por sus pecados, sino por mis pecados, por los pecados de la humanidad. Entonces, para mí cobraba sentido ese episodio también en el cual un día Jesús está predicando dentro de una casa y le llevan a un paralítico y él no se daba cuenta, pero los amigos, qué buenos amigos, hay que buscarse de esos amigos, de esos fraternos que por uno son capaces de abrir un hoyo en el techo, porque eso fue lo que hicieron, no se dieron la vuelta cuando vieron que ya no había espacio, sino que dijeron, lo tenemos, de que te llevas el milagro, te lo llevas y vamos a hacer hasta lo imposible. Y ellos suben a la casa. Si el dueño hubiera tenido escopeta, que no estaban inventadas todavía, seguramente le hubiera disparado, pero ellos no les importa. Ellos abren un hoyo en el techo y por ahí bajan al enfermo y lo ponen justamente frente a Jesús. Y Jesús lo que dice es,
hijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban ahí, especialmente escribas, fariseos, comienzan a murmurar y a decir, ¿quién es este? ¿Qué es lo que se cree para perdonar pecados? Y Jesús, eh, escuchándolos y viendo su mala intención, dice, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y comienza a caminar, pues para que sepan que el Hijo de Dios puede perdonar también los pecados. En ese momento se dirige al paralítico y le dice, a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Porque para curar, para sanar físicamente, Jesús no necesita más que el poder que está en su naturaleza como Dios. Pero para perdonar pecados, tendría que pasar él por el sacrificio de la cruz y hasta llegarse a sentir abandonado, así como me sentía yo en ese momento, rechazado, abandonado por Dios. Para poder perdonar pecados, perdonarlos de verdad, tendría que derramar hasta su última gota de sangre. Tenía que redimir a la humanidad. Y es en ese momento en que yo estoy arrodillado y pido perdón al Señor por mis pecados, que yo experimento una sanación espiritual, una sanidad espiritual, y en ese momento yo me pongo de pie, después de repetir la oración, de decir la oración, y bajo de ahí del tercer piso, de aquí de este edificio, con la firme convicción de que el Señor, ya que me había dado este milagro de sanidad espiritual, me iba también a dar el milagro de sanidad de mi hija. Eso fue en enero del 2019. Y como les digo, mi hija no iba mejorando, pero yo sí caminaba con esa convicción. Y sé que mi esposa también, porque si en algo es importante la oración de una mujer, es que las mujeres son perseverantes. Nosotros oramos y nos metemos a otro rollo y volvemos a orar al día siguiente, pero las mujeres son incansables. Por eso Jesús cuenta la parábola de la viuda a la cual el juez no le hizo justicia y estaba todos los días, hazme justicia, hazme justicia. Las mujeres son tenaces, perseverantes, constantes. Yo estoy seguro que también la oración de mi esposa así era constante y perseverante. Yo salía de la casa y ella seguía pidiendo también por la salud de nuestra hija. Pero mi esposa, que también es un poco práctica y pragmática como todo médico, eh, comienza a buscar alternativas de tratamiento en el exterior y comienza con mucho tiempo de anticipación hasta que lo logra y ya la cita está puesta en abril. Y entonces ella viaja en abril del 2019 con mi hija a los Estados Unidos. Y allá tiene la cita con 2 especialistas. La primera le dice, aunque usted trae las pruebas de la endoscopía y la biopsia, aquí vamos a tener que practicarle porque necesitamos muestras nuevas. El otro especialista decía, ¿para qué le van a practicar muestras si no ha estado bajo tratamiento? El mismo resultado tendrán. Entonces estábamos en ese dilema. Cuando yo le pregunto a mi esposa, ¿cuánto vale practicarle la endoscopía aquí en Honduras cuesta de 5,000 a 6,000 lempiras. Y cuando ella me dice, allá en el hospital, $15,000, casi 400,000 lempiras. Entonces yo decía, ¿de dónde vamos a sacar esa cantidad ahorita si no tenemos? Y mi esposa me dice, bueno, como está bajo seguro, yo puedo darle en este momento algo que sabemos que le va a provocar una reacción y puedo utilizar el seguro, puesto que en caso de emergencia se puede utilizar. Y así podemos practicarle lo que pide la otra especialista. Y nos pusimos de acuerdo y yo dije, bueno, está bien. Y le da limonada a mi hija en la mañana y no hubo ninguna reacción en ese momento, aunque pasan las horas y nosotros esperamos que hubiese alguna reacción. Y yo llamándole, ¿hubo alguna reacción? No, no ha habido. Y le da de almorzar algo que para nosotros es muy común, papas fritas y pollo y, y esperamos y no hubo ninguna reacción. Al día siguiente va donde el especialista. En ese momento que no hay ninguna reacción, yo veo que es la respuesta de Dios a las súplicas. Y Dios puede tardar en relación a nuestra prisa, pero no en relación a su promesa. Y ninguna oración hecha con fe va a ser tirada a la basura. Toda oración queda en un fideicomiso y espera el cumplimiento. Toda oración espera el cumplimiento porque así lo ha prometido el Señor, que va a cumplir su promesa. Y cuando
la ve el otro especialista, dice, bueno, no hubo ninguna reacción, pero comenzamos el tratamiento. Y mi hija comienza entonces a recibir un tratamiento, viene mi esposa de regreso, yo con la firme convicción y perseverando en la fraternidad, y la siguiente cita se la dieron para ir en septiembre del año pasado, y mi hija comienza a tener una mejoría, y es lo que les decía sobre el testimonio. Tenemos nosotros documentado médicamente que mi hija fue diagnosticada con esta enfermedad, esofagitis eosinofílica, que da una en cada 200,000 personas. La especialista que la vio dijo, es el segundo caso que yo trato en mi historia o en mi historial profesional, es el segundo caso que yo trato. Una enfermedad no muy común, eh, muy difícil de diagnosticar, y es más, los pacientes, como es de reciente diagnóstico y de difícil diagnóstico, muchos pacientes se complican porque son tratados con otro diagnóstico, muchas veces como si fuese simplemente un reflujo gastroesofágico. Y mi hija comienza entonces a sanar progresivamente, y en un periodo de 4 meses vuelve de nuevo solamente para que el médico pudiera decir que mi hija estaba completamente sana. Esa pieza, como les decía, fundamental para el milagro, fue lo que encontré en la fraternidad. Y yo podría decirles, para gloria y honra de Dios, que a partir de entonces yo he visto una serie de milagros en mi vida. Yo también, al igual que el fraterno Arturo, yo también padecí de COVID y fui diagnosticado el 16 de julio, el 16 de julio. Y estuve en 5 días después. Yo soy paciente, yo tengo una condición de hipertensión, y esas enfermedades persistentes pueden ser más complicadas. Son las personas que se pueden complicar. Y a mí me encantaría, Arturo, escuchar un día tu testimonio, porque sé que es un testimonio también de lo que el Señor hace en la vida. Para Él nada hay imposible. Pero cuando comenzamos a cuestionar a Dios, llegamos a perder esa pieza clave para que el milagro suceda. Yo, que estuve con COVID, al 5.º día, estuve en la Convención Internacional de la Fraternidad, y un pastor que decía, la sangre de Cristo limpia, y el ciclo de la sangre en el cuerpo humano es de 30 segundos, y en esos 30 segundos tú puedes pedirle a Cristo que circule también su sangre preciosa a través de tus venas y purifique tu sangre. Y en ese momento yo comienzo a pedir y comienzo a pedir. Yo quiero decirle, mi carga viral no fue alta. Y he vivido milagro tras milagro. Fui al Sahel a principios de este año, y mi padre murió en el 2001. Yo pensé que con mi padre, bueno, yo dije, hay muchas cosas que él tal vez en su visión, como dijo el apóstol Pablo, yo no hago el bien que quisiera hacer, sino el mal que no quisiera hacer, pero lo hago. Y mi padre padeció de alcoholismo. Yo guardé por muchos años mucho resentimiento hacia mi padre, y yo pensé que eso lo había olvidado, pero no, ahí lo cargaba, porque a veces ni tengo presente su recuerdo. Y cuando escuché en una de las charlas o de los testimonios en el desayuno dentro del Sahel, que cualquiera puede pensar que esos pequeños testimonios son como material de relleno dentro de toda la estructura y el programa del Sahel, pero no, son vitales, porque para mí fue muy importante escuchar en uno de esos pequeños testimonios en el desayuno, escuchar a un muchacho que tenía problemas con su padre y cómo él se reconcilió con su padre. Y en ese momento el Señor me tocó el corazón, y yo salí, me levanté y salí a pedir
y le pedí a Dios que corriera la cortina del cielo para poder reconciliarme y pedirle perdón a mi padre y perdonarlo también. Y Dios me concedió esa gracia de poder reconciliarme y pedirle perdón y perdonar a mi papá. Y hemos vivido nosotros, ahora puedo ver con claridad, yo sé que los milagros se dan, pero a veces nos hace falta la fe para verlos. Milagros que damos por sentados, el hecho de estar vivos, de respirar, de trabajar, milagros que damos por sentados como si fuese una obligación de Dios, que Dios tiene que responder a nuestras expectativas, a nuestros deseos y a nuestras necesidades, pero en realidad son milagros de Dios. Entonces, ¿qué me ha dado la fraternidad a mí? El que va a Dios va de comienzo en comienzo y me ha dado la posibilidad de vivir de una forma nueva, porque yo llegué a la fraternidad pidiendo un milagro y en realidad el Señor me concedió 2 milagros portentosos, porque ese milagro de sanidad espiritual y de comprender y de vivir y de experimentar realmente por qué Jesucristo ha muerto y ha resucitado por mí, y que sé que el día en que deje este mundo, entenderé, y no solamente entenderé, sino viviré a profundidad este misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Ese es un milagro que yo no pedía, pero a través de la fraternidad me fue dado. Yo pedía el milagro de sanidad física de mi hija y también ese milagro me fue dado. Entonces a mí me sucedió como a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, cuando descubrió, entre comillas, América, en realidad lo que andaba buscando era una ruta comercial para vender, para que España tuviera la posibilidad de seguir haciendo comercio con Asia sin tener que pasar por esos tramos peligrosos por tierra donde estaban los moros. Entonces, Cristóbal Colón lo que hace es buscar una ruta comercial y lo que se encontró realmente fue un continente. Yo llegué a la fraternidad pidiendo un milagro físico y en realidad salí con 2. La sanidad, el milagro de sanidad espiritual. Y yo quiero concluir este testimonio diciéndoles que la fraternidad, realmente cada testimonio fortalece la fe de las personas que el Señor está pescando y llamando, y esto es nuestra misión a través de la fraternidad, que muchos crean, porque así lo dice el Señor, que viendo sus obras los demás alaben a vuestro Padre Celestial, así nos lo dice el Señor. Cuando curó al endemoniado Gadareno, a ese hombre que se daba con las piedras, que atemorizaba ya a la población, él, una vez sanado de esos demonios, le dijo a Jesús, quiero seguirte. Y le dice, no, vete con los tuyos, vete a tu casa. ¿Por qué? Porque si Jesús en muchas ocasiones llamó a varios a seguirle, a este hombre no le permite, sino que le dice, ve con los tuyos. Porque en esa tierra que había mucha incredulidad. Ver a ese hombre, ver que ese hombre que era el endemoniado, al que temían, el que se hacía daño y hacía daño a otros y atemorizaba a la población, verlo transformado era también un testimonio irrefutable del poder de Dios. Y esto es lo que el Señor hace con nosotros. El Señor nos ha concedido a cada uno de nosotros milagros irrefutables, milagros portentosos. Y es a través de esos testimonios, y en esto hay una diferencia en la Iglesia Católica, porque el concepto de testimonio en la Iglesia Católica es llevar una vida moral coherente con la fe que se profesa, que muchas veces ni siquiera lo damos. Y hay que ser claros en eso. Muchas veces, lejos de dar un testimonio, más bien damos un mal antitestimonio, pero el concepto de testimonio es diferente. En la Iglesia Católica, el concepto de testimonio es portarse bien, es llevar una vida coherente conforme a las creencias. Pero en la fraternidad, un testimonio es un relato de lo que el Señor ha hecho en tu vida, de la misericordia que ha tenido contigo y con los tuyos,
para que no te lo quedes, para que no lo conserves para ti. Esto lo tenemos que decir, lo tenemos que compartir, así como cuando encuentras de repente un buen shampoo, encuentras una buena máquina de afeitar, encuentras un buen teléfono celular y le dices a tus amigos, mira, este teléfono que tengo te lo recomiendo. Si recomendamos bagatelas y cosas sin importancia, ¿cómo no vamos a recomendar a Jesucristo que sana, que salva, que rescata, que te perdona? ¿Cómo no vamos a hablarle de Cristo a la gente? Y esa es la misión de nosotros en la fraternidad. Yo he llegado a capítulos donde he compartido el testimonio y he compartido que ejercí el ministerio en la Iglesia Católica como sacerdote y he compartido lo que Cristo ha hecho en mi vida y lo que sigue haciendo en mi vida el Señor. Y al final, fraternos, uno que otros, se me acerca y me dice, hoy me confirma el Señor que me quiere aquí. ¿Por qué? Porque soy católico y a veces estaba en el dilema de que si venía o no venía a la fraternidad, porque el párroco me decía que qué andaba haciendo ahí en la fraternidad, que me iban a confundir. Y un día entonces, a partir de eso que me han compartido, busco en el internet lo que piensa la Iglesia Católica acerca de la fraternidad y me encuentro un artículo que tenía toda la intención de hacer desistir a las personas católicas, de hacerlos desistir de que no asistieran a la fraternidad. Y comienzo a leer el artículo, pero lo que me sorprende de ese artículo es lo que encuentro al final de él. Y un artículo que tenía la intención de hacer desistir a fraternos católicos de que no asistieran porque el miedo es mal consejero. Y entonces un párroco tiene miedo de perder este feligrés. Y la esposa, que es muy católica, tiene miedo y a lo mejor no conoce lo que su esposo va a recibir a la fraternidad y tiene miedo de que ya no siga asistiendo a la Iglesia Católica y de que se quede solamente con la fraternidad. Entonces comienza en este artículo una serie de testimonios que les voy a leer solamente algunos rapidísimamente. Franklin Madrigal dice, señores, yo soy católico, tengo 21 años de pertenecer a la fraternidad y ellos me animaron a trabajar en mi iglesia, a la cual muchas veces ni asistía ni le prestaba atención a lo que decían. Hoy tengo 15 años de servir a mi iglesia en Costa Rica y puedo decirles con toda seguridad que la fraternidad me ayudó a mí y a mi familia a pertenecer a la gente más feliz de la tierra. Y otra persona comparte. Aquí estoy leyendo nada más lo que hay en ese artículo, los testimonios que hay. Yo soy católico y a partir de conocer la fraternidad de hombres de negocio, volvió a nacer la fe en mí. Hoy trabajo en mi iglesia y ayudo a hombres a renovar su fe. Y estoy feliz y recomiendo 100% la fraternidad. Entonces comienzan otros a decir, ¿qué necesito para pertenecer a la fraternidad? Y no puedo más que recordar del etíope que decía, ¿y qué necesito? Y dice, solo creer. Y aquí hay agua y me puedes bautizar. O los que preguntaban en Pentecostés, ¿y qué debemos hacer? O los que preguntaban a Juan el Bautista, ¿y qué decían? Cuando el testimonio es poderoso y es fuerte y es irrefutable de lo que el Señor ha hecho, los demás comienzan a decir, yo quiero también eso, yo quiero felicidad. Al fin y al cabo, Dios nos ha creado con este anhelo de ser felices y solamente en Cristo podemos encontrar cómo llenar este anhelo. Antonio Martino dice, yo fui no creyente por 25 años y por motivos diferentes fui a la fraternidad de hombres de negocios. Aunque no iba a creer y hasta mirando ridícula a la gente, de pronto volví a creer en Dios y con él y con el tiempo regresé a mi origen y a mi iglesia. Hoy mis hijos, mi esposa y yo somos católicos practicantes y estamos enamorados de Dios y todo gracias a la fraternidad. Un lugar de hombres comunes y corrientes se reúnen sin Biblia, sin prédica, tan solo deseos de compartir
con otros lo que han encontrado en Cristo Jesús. José Luis García Martínez dice, soy miembro de FINEC desde hace más de 20 años. Aquí me reencontré con Jesucristo y he aprendido que ser católico muchas veces no es sinónimo simplemente de ser fiel. Dice, ser cristiano es ser como Cristo y Él debe ser el ejemplo a seguir y hacer la voluntad de Dios. Otro del Salvador dice, soy católico, practicante, asisto a FINEG y por experiencia propia, sé que no es neopentecostal, los invito a regresar a su iglesia. Si no tiene, se le pide al Espíritu Santo que le inspire a asistir a una. En FINEG no hacemos proselitismo religioso y hay varios testimonios más. Yo soy católica, dice una persona que es, cuyo nombre es Carlita Ramírez, pero también soy fraterna. Yo invitaría a todos los católicos que critican nuestra organización a asistir durante 6 semanas a nuestras reuniones y se pueden a un seminario avanzado de líder. Y en la FINEC, eso es lo que hacemos, amarnos los unos a los otros como Jesús nos ama. Yo sirvo en 2 parroquias católicas, estudié teología en el arzobispado, soy músico liturgista y no tengo ninguna dificultad ni ninguna confusión. Entonces, me he tomado como una misión particular decirle a los fraternos católicos, si el Señor nos llamó aquí, es que nos quiere aquí, realmente. Y podemos servir al Señor independientemente si asistimos a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, podemos servir al Señor. Yo lo que les comparto hoy es que el Señor sanó a mi hija y cómo no voy a estar agradecido con Él. ¿Cómo no voy a alabar y bendecir todos los días al Señor? ¿Y cómo no voy a proclamar su nombre, sobre todo nombre, para que los demás crean que el Señor tiene poder? Si algo que aprendí es que Dios no envió la enfermedad a mi hija, pero sí tenía el poder para sanarla y lo hizo. Y para los que están atravesando alguna dificultad en este momento, yo les digo, si tu problema es financiero, si tu problema es familiar, si tu problema es de salud, para Él no hay nada imposible. Solo cree y verás la gloria de Dios. Y yo te invito en este momento a que puedas orar conmigo y repetir esta oración que yo hice el 29 de enero del 2019 y por el cual el Señor me ha sanado a mí espiritualmente. Padre Santo, reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mis finanzas, te entrego mi trabajo. No permitas, Señor, que nadie ni nada me separe de ti. Te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y junto al Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, esas son las maravillas que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros. Me pregunto yo, le pregunto a usted, ¿es usted feliz? Pregúntese a sí mismo, ¿es usted feliz? Los que estamos en esta organización somos de la gente más feliz de la tierra. No porque no tengamos dificultades, sino porque hemos aprendido
a que las que son imposibles se las dejamos a Dios y las que son posibles, Dios nos da, decide cómo solucionarlas. Y algo importante es que nuestra organización, como bien lo dije José de Jesús, es interdenominacional. Aquí existen católicos, protestantes, incluso ateos, y todo el mundo es bienvenido. Esta es la realidad. Nosotros somos considerados el brazo derecho de la iglesia, sea católica, sea protestante, sea donde sea. Le damos entusiasmo y cómo nuestra forma de ser es a través del testimonio, a través de un testimonio irrefutable, como lo dice Jesús, donde antes estaba así y ahora está así. Antes estaba enfermo, ahora estoy sano. Antes tenía este problema, ahora no lo tengo. ¿Quién lo hizo? Jesús. Hemos aprendido a creerle a Dios, no solo creer en Dios, sino a creerle a Dios. Y por eso es que somos de la gente más feliz de la tierra. Aquí cada día se nos fortalece más la fe. Escuchando cada testimonio, se nos va fortaleciendo la fe, nos va fortaleciendo la fe. Por lo tanto, no perdemos la esperanza de que el próximo a ser bendecido seré yo. Yo que estoy escribiendo en esa papeleta o que tengo en mente, esta es mi dificultad familiar, esta es mi dificultad de salud, esta es mi dificultad económica. Yo sé que el próximo a ser bendecido soy yo porque mi fe está ahí. Obviamente tiene sus preceptos porque la palabra de Dios dice tiene requisitos. Tiene Dios sus promesas, pero también tiene sus requisitos. Cumplamos los requisitos. Como lo dice, por ejemplo, el Salmo 1:1. Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos y en silla de encarnecedores no se sentado y en la ley de Jehová se deleita. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruta a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que toque prosperará. Pero oigan bien, para ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua tiene un requisito y es que tiene que andar un hombre bienaventurado, andar con gente que hablen el mismo idioma, que no se sienten ciertos encantadores con gente que sea burlona y nada de eso. Y en la ley de Jehová se deleita, o sea, se deleita en los 10 mandamientos. Entonces, hay un requisito, para todo hay un requisito. Cumplamos requisitos. Pero lo más importante aquí, que nosotros los deleitamos con la experiencia de cada uno de nosotros. Esas cosas nos fortalecen la fe, cada uno de nosotros. Y es que aquí alguna gente los milagros los ha vuelto comunes. O sea, no fue sanado de cáncer, fue sanado de aquel otro. Los vemos tan comunes porque vivimos una comunidad así que conoce bastante de Dios, pero sin embargo lo tomamos muy a la ligera. Hasta que llega exactamente a la propia familia de uno, es que se da cuenta de qué tan milagroso es ese milagro. Así es que los invito, así como lo hizo Jesús, a que perseveremos en nuestra organización, invitemos a otros compañeros a que asistan a la fraternidad, a que se conecten mediante esta forma, mediante esta plataforma. Y también que vayamos a nuestra iglesia, a cualquiera que sea. Si no tiene una, pues pídele al Espíritu Santo que le revele dónde puede ir, a qué iglesia puede ir. Nosotros no somos las personas indicadas para decirle cuál iglesia es mejor. Lo que sí sabemos que está en este momento en el mejor lugar. Pero para crecer también es necesario que esté siguiendo a una iglesia también. Por eso digo que somos el brazo derecho de la iglesia y nos fortalecemos a veces de testimonios de nuestra organización, ¿verdad? Que son irrefutables. Nuestro testimonio, como dije, es diferente porque nuestro testimonio relata las cosas buenas y malas, no solo las cosas buenas, como dice Jesús en determinada organización espiritual, que el testimonio es llevar una buena vida. Sí, así es lo indicado, pero también en nuestra organización se dice lo bueno y lo malo en cada testimonio, para que vean dónde Jesús tuvo que remangarse la manga y meter la mano y sacarlo de ese fango a uno, sacarlo y traerlo ahora donde está. Por eso contamos las cosas buenas y malas. Y si Dios hizo cosas por ese individuo que es malo, hizo eso, también lo puede hacer por mí, porque no es por obra alguna, sino por la gracia de Dios. Bueno, vamos a